Diálogos que inspiran, conectan y construyen sociedad. Un podcast producido por la Escuela de Comunicación Social de la UCAP Guayana. Esto es En Plural. Hoy con la moderación de María Ramírez Cabello. Veterinario de vida silvestre, director nacional del programa Águila Arpía en Venezuela, presidente de la Fundación Esfera y ganador del llamado Oscar Verde de la Conservación, el premio Whitley en 2017. Su trabajo dedicado a la conservación de especies en toda Sudamérica lo ha llevado por toda la región desde hace 25 años y eso lo ha convertido en un referente en este campo. Nuestro invitado de hoy es Alexander Blanco. Bienvenido, Alexander, a En Plural. Un placer tenerte con nosotros. Gracias, María, por la invitación y bueno, a todo tu equipo. Y bueno, venimos para aclarar cualquier duda, pregunta e inquietud en relación al conocimiento de nuestra biodiversidad. Bueno, te agradecemos muchísimo porque sabemos que has estado en los últimos años, pero también muy recientemente con una agenda full, siempre estando en la Reserva Forestal Imataca, haciendo todas las investigaciones, principalmente con el águila arpía. Y bueno, un poco investigando lo que ha sido tu vida en los últimos años. En 2017 dabas una entrevista a la BBC y contabas un episodio, bueno, impresionante, ¿no? Contabas que estabas en la copa de un árbol a 35 metros de altura y te caíste. Sí. Y llevabas una cría de águila arpía y esa cría pues no sufrió ningún daño. No. Cuéntanos un poquito de esa experiencia y por qué de alguna manera poner en riesgo tu vida para salvar, para proteger y conservar una especie como el águila arpía. Sí, bueno, básicamente fue en un documental que se estaba registrando lo que era la parte de la biología y ecología del águila y se tenía que hacer un marcaje del águila. Okay. Entonces cuando subo al árbol, lamentablemente la cuerda de escalada, ya yo tengo 30 años escalando, pero la cuerda había quedado en una posición muy incómoda para en el momento de hacer la captura, para hacer el marcaje del pichón, yo mando a cambiar la cuerda de posición en la parte de abajo para yo poder subir más arriba del árbol y pasarme hacia donde estaba el nido para cuando yo pude capturar el pichón poder bajar y el pichón no tuviese ningún tipo de problema. ¿Qué pasó? Que lamentablemente por un error de cálculo en la parte de abajo de las personas que estaban encargadas de tantas cosas, se usó un aparato muy seguro, pero que si no se coloca idóneamente también es demasiado inseguro. ¿Qué pasa? Que cuando yo coloco y capturo el águila, coloco en el aire, me quedo suspendido en el aire, la cuerda se suelta desde abajo. Okay. Yo cuando veo hacia arriba, bueno, vengo cayendo de 35 metros y caída libre. Claro. Entonces, bueno, gracias a Dios, dentro de todo, al águila no le pasó nada. Es más, yo caí, todo el mundo pensaba que yo me había matado, todo el mundo estaba... Y el águila, yo caigo y el águila cae a un lado mío. Entonces, bueno, en relación después que todo el mundo se da cuenta que yo estoy vivo, pues, pero fracturado, puro, ¿no? polifracturado. Okay. Tenía fractura de las piernas, fractura de los brazos, conmoción cerebral, bueno, politraumatismo en todos lados. Entonces, bueno, me sacan después de 10 horas de caminata en la montaña. Y bueno, aquí estoy, sigo. ¿Por qué lo sigo haciendo? Bueno, porque mucha gente dice, ¿estás loco? ¿Tú vas a seguir escalando? Y es no, pero lo hago por mí mismo en primer lugar. Okay. Porque es un compromiso conmigo mismo, es lo que yo sé hacer, o es mi trabajo, es mi compromiso de vida, como yo se lo digo a muchas personas. Y bueno, yo lo hago porque me place hacerlo. Y estoy comprometido con la conservación de esa especie, no solamente la arpía, sino también con múltiples especies que hay. Okay. Entonces, bueno, después de ese episodio fue muy complicado volver a iniciar a escalar de nuevo, pero después, bueno, había que superar las cosas porque eso es lo que me gusta hacer. Y bueno, desde ese momento que superé eso, seguí trabajando en la conservación de esta especie. De eso va este episodio, ¿no? Hablar un poco contigo sobre la conservación de la biodiversidad. Me gustaría saber, a tu juicio, por qué es necesario investigar y de alguna manera visibilizar lo que ocurre con la biodiversidad en un estado como Bolívar, que además hace parte de la Amazonía. Sí, es una pregunta muy interesante. Fíjate que conocer la biodiversidad en general, antes se hacían unos estudios fundamentales que si de flora, de fauna, pero
en los últimos tiempos se ha determinado que la biodiversidad cumple un papel importante en la generación de diferentes recursos que son también, que pueden ser usados por los seres humanos, o por la diversidad en general, o por todos los seres vivos que cohabitan en un hábitat determinado o en un ecosistema. ¿Qué pasa? Que todos cumplen una función, en primer lugar como un detective del paisaje. ¿Qué quiere decir un detective del paisaje? Que al estar una armonía en cuanto principalmente flora, fauna, elementos invertebrados, microorganismos, agua, oxígeno, entre otras cosas, quiere decir que ese ambiente está relativamente en buenas condiciones. En segundo lugar, tenemos que todas las especies, sean carnívoros, sean herbívoros, sean frugívoros, sean nectívoros, todos cumplen una función importante de lo que se llama arquitecto de los bosques. Okay. O ingenieros de los bosques. ¿Qué quiere decir con eso? Que van facilitando la regeneración, el mantenimiento y la reconstrucción de esos hábitats que lógicamente son fuertes de sumidero, primero para contrarrestar los efectos de cambio climático, que es una realidad que está existiendo, okay. Es una verdadera realidad. Segundo, la generación de oxígeno. A la otra parte también la formación y la promoción de forma natural de agua tanto para la biodiversidad que habita en esos ecosistemas, como para también de forma indirecta el ser humano aprovechar eso. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros no estudiamos y no entendemos toda esa dinámica que está relacionada con los ecosistemas, con la biodiversidad, con los elementos generales que componen el ambiente, entonces de verdad vamos a ir a un verdadero desastre, que es lo que se está viendo ahorita, lo que son los calentamientos, las olas de calor, el déficit de agua, la sedimentación de los ríos, de los caños, de todos los cuerpos de agua, la formación de diferentes elementos contaminantes de origen ambiental que antes no se veía y que hoy en día se están generando a través, claro, y promovidos por el hombre, que son, por ejemplo, las extracciones de minerales, las extracciones de una cantidad de elementos naturales que verdaderamente antes se consideraban que los recursos naturales eran renovables. Okay. Hoy en día los recursos naturales son agotables. Okay. Entonces tenemos un compromiso de poder estudiar, conservar, proteger y conocer todo lo que está relacionado con nuestro entorno y con nuestra vida. Ok, ya vamos a volver un poco a ese punto de el desastre, ¿no?, en el que se está convirtiendo parte de estos territorios al sur por todas esas amenazas que mencionas. Pero me gustaría un poquito ir a ese origen de tu carrera y de tus propios intereses, y que nos cuentes qué te inspiró a conectarte con esta área del saber, con la naturaleza, con la fauna. ¿Hubo de repente alguna experiencia cuando eras niño que te llevara justamente a este campo de estudio? Sí, aunque yo fui criado en ciudad. ¿En dónde? En Maracay, okay. Básicamente en Maracay. Yo tengo un recorrido por Venezuela, ¿no? Okay. Yo nací en Mérida, después me crié en Maracay. Mi papá era médico y mi mamá es artista plástico. Y mi familia es de origen llanera. Mi familia es de origen de Apure, Guadualito, estado Apure. Allá son mis abuelos paternos y maternos, ¿no? Okay. Entonces, desde muy pequeño, siempre en las vacaciones, siempre íbamos para ese pueblo, para allá, para el llano. Y desde pequeño también tuve un tío que es como un segundo papá, que trabajaba en finca y eso, y yo me iba para la finca de ellos de 3 años, que yo recuerde, ¿no? Y ese contacto primero con animales domésticos y también de una u otra forma el contacto con la naturaleza fue la que me fue llevando desde que yo tengo uso de razón. Yo siempre dije que quería ser veterinario, siempre, toda la vida. Yo no quería hacer otra cosa, sino siempre, toda mi vida era ser veterinario, y lo tenía claro desde pequeño. Pero por circunstancias de la vida yo estudié, mi papá era médico, entonces bueno, la parte médica, la influencia de mi papá, la parte animal por la influencia de este tío y por la influencia del gusto y del amor con los animales de toda la familia. ¿Qué pasa? Que yo originalmente me estudié veterinaria para ser veterinario de caballo y de vaca y de finca. De finca. Pero por circunstancias de la vida, uno no sabe, yo estaba como en el segundo semestre de la carrera
y con un amigo fuimos al zoológico de Maracay. Y en el zoológico de Maracay hablamos con los veterinarios que él iba a hacer un negocio, este compañero tenía una finca y tenía unos negocios, y yo iba a hacer como vender carne, una cuestión así, allá. Y entonces, pero yo de salida, yo voy y hablo con la veterinaria del zoológico y le digo, oye, doctora, ¿será que hay posibilidad de hacer pasantía? Y bueno, después de tanto insistir, yo creo que más me dijeron el sí, por el fastidio que por otra cosa. Me aceptaron como voluntario en el zoológico. Okay. Entonces, a partir de ahí, y tuve unos tutores, gente que eran los caporales y los obreros del zoológico, que eran gente que tenía 40, 50 años trabajando en el zoológico. Okay. Fueron esas personas que me enseñaron verdaderamente a conocer un poco más sobre la fauna. Para mí un loro era lo mismo que una guacamaya, pero de diferentes colores. Esos ahora eran más pequeños. Pero a partir de ahí fue que empecé a conocer todas esas cosas. ¿Qué pasó? Que después conseguí una serie de tutores en el camino, colegas veterinarios, otras personas, biólogos, ecólogos, ingenieros en recursos naturales, que también me tendieron la mano y pude desarrollar estas actividades en pro de la conservación de la fauna. Exacto, o sea que a lo largo de tu vida allí hay una serie de ecosistemas distintos a los que te acercaste. Así es. Pero bueno, en algún punto me imagino que llegaremos a explorar la venita artística, porque nos dijiste que tu mamá es artista. Es artista plástico, sí. Ya sabremos, ya nos contarás un poco sobre eso. Ajá, pero entonces, ¿cómo llegaste al águila arpía? O sea, tú eres director de ese programa del águila arpía en Venezuela. ¿Qué fue lo que te interesó de esta ave? ¿Por qué el águila arpía? ¿Por qué has concentrado tu carrera en el águila arpía? Cuando llego al zoológico, ahí habían 2 águilas arpías. Yo no sabía qué era eso. Estoy hablando del año los años principios de los 90, 94, 95, por ahí. Yo sí veo, y las tenían en unas jaulas muy pequeñas. Pero a mí me llamó la atención por lo imponente del animal y lo raro. Bueno, y me empiezo a informar, ¿no? Y después, estando en el zoológico, como después empecé a trabajar como asistente veterinario, todavía era estudiante, logré que esas águilas las sacaran del sitio donde las tenían y las pusieran en un espacio mucho más grande, dentro del zoológico. Esas águilas tenían ahí como 40 años en el zoológico. Casualmente conocí en una conferencia que vino a Venezuela el doctor Eduardo Álvarez Cordero. El doctor Eduardo Álvarez es el pionero a nivel mundial venezolano, de Upata, por cierto. Él es el pionero a nivel mundial de los estudios de biología y ecología del águila arpía, no solamente en Venezuela, sino también en Panamá. Tú sabes que en Panamá, y gracias a él se promovió mucho más, que en Panamá se declaró el águila arpía es el ave nacional del Panamá. Conocí al doctor Eduardo Álvarez, que vino a una conferencia en la Universidad Simón Bolívar, y en la Universidad Simón Bolívar, bueno, nos conocimos, yo ya estaba por graduarme, y bueno, entonces conectamos de verdad, y él de verdad que me tendió la mano para integrarme en el proyecto. Yo me fui casualmente después a España a hacer una especialización en medicina y cirugía de aves rapaces en la Universidad Complutense de Madrid. Y cuando regreso, casualmente aparece un águila de la zona de Guatopo, de la zona de la Cordillera Central. Eduardo me llama, fuimos, operé esa águila, la recuperamos, y esa águila fue un candidato, y la cual posteriormente se reintrodujo dentro del Parque Nacional Guatopo. Y me mandó unos transmisores, porque él ya llevaba el proyecto aquí en Venezuela, porque él fue director de hace muchísimos años de la Dirección de Ecología de Guri. Entonces, todo su trabajo él lo había hecho aquí en Guayana. Entonces, bueno, a través de su asistente que tenía para ese momento aquí, vengo yo la primera vez aquí a Guayana, y voy a un nido de arpía, por mi primer nido de arpía. Con este señor, él me enseñó, mira, tú tienes que subir, te pones esto así, asado, 5 minutos y subió. ¿Pero cómo? No, si tú quieres subir, tú tienes que ponerte como yo te dije. No, yo, mira, asustado, la primera vez en mi vida sin hacer nada, yo me puse todo eso al revés. Y subo. Pero no te caíste. No me caí. Después que era experto fue que me caí. Pero y subo, y cuando él me dice que estoy arriba, mire, tú te pusiste todo eso al revés. Pero bueno, pero es que yo te dije que me esperara. Yo ya era un muchacho. ¿Cómo fue ese primer acercamiento con el águila arpía? Porque decías,
todas para ti eran lo mismo, pero el águila arpía es una ave muy imponente, y demasiado espectacular. ¿Cómo fue para ti No, eso fue empezar a un trabajar con choque, esa especie? por decirlo, un choque emocional tremendo, porque esa vez cuando, para mí en Villa Silvestre, que fue lo que me enganchó, que subí a ese árbol, que ahí es donde y veo el pichón, ese pichón se llama Supamo, no se me olvida más nunca el nombre de ese pichón, porque era en la zona del Supamo. Y conectado ahí, él me dio unas indicaciones, y bueno, después que hicimos el trabajo de ahí, de evaluar el nido, el pichón que estaba ahí, un pichón como de 5 meses que estaba, cuando ya íbamos a bajar, que ya él sí me ayudó a ponerme el descendedor para bajar, ahí desde a partir de ese momento yo quedé enganchado, desde ese momento dije, a partir de este momento, esto es lo que me gusta hacer, y desde ya tengo 32 años trabajando con el águila. ¿Y te quedaste en Guayana? Y bueno, yo en Guayana tengo 14 años de haber llegado aquí a Guayana, pero yo antes venía por lo menos 4 veces, yo vivía en Maracay y venía 4 veces, 4 veces a Guayana. Okay. Y bueno, el águila arpía es una especie en peligro. Estamos hablando si hablamos por ejemplo de la Reserva Forestal Imataca, imaginamos todo ese sur de Venezuela, pensamos inevitablemente en presiones, ¿no? Pensamos en minería en expansión, en deforestación. ¿Cuáles son las principales amenazas que tocan a estas poblaciones de águila arpía? Sí, en el área que estudias. Sí, en el águila arpía, por ejemplo, estamos hablando que la Sierra de Imataca o la Reserva Forestal de Imataca, por simplificarlo un poquito más, son 3.800.000 hectáreas que está eso. Es una zona, una área bajo régimen especial de administración, que debería ser un área protegida, su nombre lo dice, una reserva. ¿Verdad? De recursos. Exacto. Es una figura de protección. Es una figura de protección, lo cual lamentablemente no se ha respetado. No se ha respetado. Antes tenía mucha fama la reserva porque, bueno, habían concesiones forestales, se hacían extracciones madera, entre comillas y entre paréntesis, de un uso sustentable del recurso, pero lamentablemente también tenía una afectación directa sobre todo con las águilas, porque las águilas son los principales árboles emergentes, que son los árboles más grandes y también tienen una importancia desde el punto de vista económico muy representativo por la madera. Pues. Entonces, pero ¿qué pasa en Venezuela al haber un cambio en cuanto a la política del uso de la tierra o del uso de ese hábitat? Los problemas han aumentado. ¿Cuáles han sido los principales flagelos que han originado un aumento, sobre todo en la reducción de los territorios y en la reducción de las poblaciones? Bueno, básicamente la deforestación, la tala y la quema, la minería por la destrucción, aunque son puntos focales, pero son muchos puntos focales que ha originado eso. Y hay un elemento importantísimo que no se ha tomado en cuenta, que es la expansión agropecuaria. Eso eliminan grandes extensiones de terreno para sembrar pasto. Y a veces en muchos lugares, porque lo hemos visto, lamentablemente meten 2, 3, 4 vacas y han deforestado 200 hectáreas, por ejemplo. Entonces no se toma en cuenta también la zonificación o el verdaderamente uso de la tierra para si quiere aumentar los sistemas de producción. Yo no estoy en contra de los sistemas de producción, pero los sistemas de producción también son lamentablemente una de las agropecuarios, quiero decir, una de las cosas que está devastando mucho más terreno, porque la gente, para evitar que también hayan invasiones, que digan que tienen baldío parte de los terrenos porque son pisatarios, entonces talan todo lo que hay. ¿Y cómo afecta esto específicamente a esas poblaciones de águilas? ¿Ellas se desplazan a otros bosques? O sea, ¿cómo les afecta directamente? No, bueno, la arpía, fíjate, la arpía tiene una gran ventaja, que lo que últimamente nos hemos dado cuenta es que es un animal que se está adaptando a los cambios en el paisaje, en los cambios en el ambiente. ¿Qué pasa?
son animales muy territoriales. Una pareja de arpía es una pareja permanente que tiene un territorio permanente y un territorio de otra pareja no se solapa o no se sobrepone sobre el territorio de la pareja A. La pareja B el territorio no se sobrepone sobre la pareja A, por ejemplo. ¿Qué pasa? Que hoy en día hemos visto que las arpías, entre tantas cosas que se van adaptando, también se han adaptado a cazar animales de hábitos terrestres. Originalmente se consideraba, porque vivían en bosques primarios y secundarios, las presas principales eran animales arborícolas, monos, perezas, guacamayas, puercoespines, entre otras cosas. Pero hoy en día ya hemos visto que en zonas fragmentadas las presas han cambiado casi que en el 90% de su dieta y se convierten en animales depredadores más de animales terrestres como lapa, picure, cachicamo. Wow. ¿Y este es un cambio que ustedes han observado recientemente? Hace unos 9, 10 años aproximadamente. Okay. Y tiene que ver precisamente con el cambio del paisaje, con estas presiones. Y el cambio del uso de la tierra, exactamente. Mientras que el árbol no se caiga, el árbol, ese es el centro, y nosotros decimos el árbol nido, es su casa. Mientras que el árbol no se caiga, no lo tumben, y exista una mínima condición en ese paisaje o en ese lugar, las águilas van a seguir ahí. Si tumban el árbol, toda la vida de ellas gira en relación a ese árbol. Exacto. Entonces, pero se adaptan entonces. Ellas pueden buscar otros árboles que tengan una estructura idónea para poder hacer su nido. Es más, hay parejas de arpías que tienen alternativas de sobrevivencia. Tienen en el centro de su territorio, que es más o menos un diámetro de 10 kilómetros, o una circunferencia de 10 kilómetros, en el centro está el árbol principal, y ellas a veces, si ellas fracasan en ese árbol principal, algunas parejas han conseguido un nido alterno, que si fracasan aquí, van al nido alterno. Ahí tienen su ciclo reproductivo y posteriormente regresan para el próximo ciclo reproductivo, que son cada 5 años, es que ellas tienen un pichón, entre 4 o 5 años. Entonces regresan al árbol principal y el próximo ciclo lo tienen en el árbol principal. Es una estrategia de sobrevivencia. ¿Y has visto entonces una disminución de la población efectivamente en los últimos años o se ha mantenido? No, se ha mantenido y nosotros, porque hemos hecho un trabajo, y valga la acotación, hemos involucrado, parece mentira, las mismas gente de la comunidad. Eso ha sido un hecho y un elemento esencial para la conservación del águila. Más que hacer estudios, que involucrar a la gente de la ciudad, la gente rural, la gente de estas comunidades remotas que cohabitan con el águila han tomado conciencia, y ellos son los primeros que nos avisan y nos informan, y son los primeros protectores, a veces sin decir nada. Entonces, ¿cómo ha sido, digamos, ese contacto con las comunidades? ¿Fue siempre así que las comunidades eran protectoras de esta especie? ¿O fue un trabajo de 20 años, más o menos de 20 años? ¿Cómo era anteriormente? Antes, por ejemplo, ahorita uno de los principales problemas, era la cacería. Dentro de todo, por ejemplo, estamos hablando la minería, ¿verdad? Que estuvimos hablando de la minería, la situación de contaminación ambiental originada por esto, las expansiones agropecuarias, la tala, la quema. La cacería era un problema, básicamente por desconocimiento. ¿Qué pasa? Que hoy en día la cacería es cero. Por lo menos no hemos conseguido problemas de cacería que hayan diezmado poblaciones locales de arpía. ¿Qué pasa? Que nosotros, por ejemplo, tenemos un número extraordinario que a veces uno se lo comenta a otro investigador a nivel mundial y nosotros tenemos 160, solamente en la Reserva Forestal de Imataca tenemos 160 nidos monitoreando, y cada día estamos consiguiendo más nidos. Y es gracias a la información que nos brindan las personas locales. Entonces, ¿qué pasa? Que todavía nosotros, por ejemplo, para Venezuela, en Venezuela existen unas 15.5 millones de hectáreas todavía de bosque.
posiblemente tomando en cuenta algunas variantes en cuanto a desplazamiento y territorio, para Venezuela deben haber aproximadamente unas 1.500 parejas de arpías. Nosotros no hemos llegado todavía ni al 2% de lo que posiblemente existe en Venezuela. ¿Qué pasa? Que eso es mucho trabajo. Exacto, hay mucho trabajo. A lo mejor ni yo, tú, a lo mejor tus hijos o los hijos de los hijos no se llegará a hacer eso, a completar, pero por lo menos nosotros ya sabemos, tenemos nidos en Perijá, tenemos nidos en la Cordillera Central, tenemos nidos aquí. Y entonces, sí, está en peligro, lógicamente está en peligro porque la situación de cambio de los usos de los ecosistemas es un problema latente. Okay. Y lamentablemente ahorita otro problema que está surgiendo ahorita es la cantidad, por ejemplo, el tráfico de fauna. Ahorita hay una cantidad de gente, no solamente con arpías, sino con una cantidad que están extrayendo animales de vida silvestre con el compromiso de que uso sustentable y están haciendo una comercialización irracional de animales silvestres, que eso sí puede ser un problema a mayor escala. Sí, ¿no? Y conectando con eso que estás diciendo, sabemos que estás entregado a la águila arpía, pero cuéntanos qué otras especies en esa zona o en el sur de Venezuela están en una situación también de peligro. O sea, ¿cuáles otras especies consideras que están en peligro, ya sea por tráfico o por otras presiones? Otro animal es el superdepredador, como los dos superdepredadores están bastante amenazados. La arpía, que es la reina del dosel o la reina del aire, y el jaguar, que es el principal depredador terrestre, y que lamentablemente por la misma situación de expansión en los sistemas agropecuarios, bueno, lógicamente al eliminar las presas naturales, estos animales tienen que comer y lamentablemente son víctimas de cacería, pues, para exterminarlos, porque lamentablemente sí tienen un punto de afectación a los sistemas de producción. Pero ¿qué pasa? Si tú no haces un manejo, no se hace un manejo adecuado sobre esto, sobre todo los grandes felinos, no solamente el jaguar, vamos a hablar del puma y vamos a hablar también del cunaguaro. O sea, sin necesidad de matar a estos animales, haciendo un manejo adecuado, manteniendo lotes boscosos, que mantengan animales que sean su presa o que mantener esa cadena trófica, no va a haber ningún problema en cuanto a ataque de estos grandes felinos a animales domésticos, pues caballo, vaca, cochino, cerdo, entre otras cosas, ¿no? Entonces, pero si devastas todo. Claro, hay dos puntos claves, ¿no? En lo que estás mencionando. Sí. Por un lado, políticas de conservación y por otro lado, educación ambiental. ¿Cómo está Venezuela en ese sentido? Bueno, ahorita lo que pasa es que los programas, ahorita hay un auge de educación ambiental, pero son muy puntuales. Muy puntuales. El que trabaja con oso andino hace su trabajo especial en eso. El que trabaja con el águila arpía, así, el que trabaja con el cocodrilo y así sucesivamente. Sí hay algo que trabaja con tortugas marinas, etc. ¿Qué pasa? Que tenemos que unir, tiene que ver verdaderamente lo que tú dices, muy acertado, de que tienen que haber política, aumentar la política nacional, porque eso es una política nacional, de que tú tienes que promover la educación ambiental y la conservación de la naturaleza. Te voy a comentar un hecho muy, muy particular. Una vez nosotros pedimos permiso para ir a todas las escuelas de las comunidades rurales, para dar educación. Pasamos carta a la primera instancia, al ministerio, pasamos a la instancia regional, a la instancia local. Bueno, hasta el día de hoy nunca hemos recibido respuesta, ya hace más de 5 años. Entonces nosotros dijimos, bueno, nosotros vamos a hacer un asalto. ¿Cuál es el asalto nosotros? Bueno, vamos allá a cada una de las escuelas, nos presentamos y damos nuestra charla, nuestra conferencia, nuestro intercambio de información con los muchachos. Y así fue que lo hicimos. Porque entonces, pero claro, para eso sí nunca tuvimos respuesta. Y yo no estoy en contra porque es parte de la tradición también cultural, pero no es posible que entonces den prioridades a que hagan actividades para niñitas que la visten o a niñitos que los visten como adultos, por ejemplo para las carnavales,
Entonces, si tú vas a dar educación para que estas personas en el futuro sean mejores personas, entonces, por ejemplo, tú le das permiso a unas cosas que son secundarias antes de que verdaderamente la formación que tenga que tener la gente de conservar su entorno. Claro, y eso ni siquiera ha cambiado ahora que el gobierno, digamos, desde hace unos meses ha estado girando en torno a esta narrativa de protección de la Amazonía, un poco a tono con lo que han sido las políticas del gobierno de Colombia de protección de la Amazonía o del gobierno de Brasil de protección de la Amazonía. Esto sin considerar realmente lo que está ocurriendo en la Amazonía, que es daño, ¿no? Entonces, no ha cambiado ni siquiera con este cambio de la narrativa del gobierno de protección. No. Y te lo digo con mucho fundamento, María, porque yo soy conocedor de causa de eso. Yo he recorrido desde Venezuela, me conozco toda la Amazonía venezolana, casi que es el 70% de la Amazonía brasilera en diferentes expediciones. En Colombia también he estado, en parte de Bolivia, Perú, Ecuador, me conozco la Amazonía, verdad que la he pateado, lo puedo decir. Y lamentablemente las políticas en las zonas rurales, en las zonas muy más remotas dentro de la Amazonía, no está llegando ni siquiera a los planes de educación de salud. Lamentablemente muchas comunidades están siendo víctimas de situaciones de salud graves por la aparición de enfermedades emergentes y reemergentes que supuestamente estaban controladas. ¿Cuáles? Tuberculosis, leishmaniasis, lepra, por ejemplo, ¿verdad? La otra es la situación del tráfico ilícito de diferentes cuestiones, de droga, de armas. O sea, hay un conflicto y eso no hay que esconderlo, porque lamentablemente en nuestro país, o sea, lo que queremos es que todos tengamos un mejor país, que nuestras comunidades indígenas y nuestras comunidades locales de los criollos que viven puedan desarrollar actividades. Sí, tú puedes obtener un beneficio de los recursos naturales, pero también tiene que haber una seguridad, tiene que haber educación, tiene que haber salud, tiene que haber ese componente que es esencial para que mejore las condiciones de vida de las personas de diferentes grupos o étnicos o de poblaciones locales. Estás hablando allí de desafíos, de conflictos. ¿Cuáles son en este momento y cuáles han sido para ustedes los principales desafíos para investigar en terreno? Cuando hablamos del sur de Venezuela, hablamos de un territorio que lo has mencionado, un territorio fragmentado, con grupos armados, con mucha hostilidad y mucha inseguridad. ¿Cómo hacen ustedes frente a eso como desafío, ¿no? Para trabajar en campo? Sí, bueno, nosotros hemos tomado una política de trabajo bajo perfil. Muy bajo perfil en el sentido de que, bueno, hacer nuestro trabajo, informar a quien haya que informar para poder tener acceso y nunca entrar de forma escondida y clandestina. ¿Por qué? Porque el día que tú lo hagas vas a tener un problema. Entonces, sí, ciertamente existen grupos organizados o existe un conflicto armado de diferentes índoles, pero nosotros hemos tratado de manejar con mano derecha y mano zurda verdaderamente las acciones, porque nosotros lo que estamos orientados, bueno, no solamente la águila arpía, sino trabajar también en protección de la biodiversidad local, pero sin poner en riesgo también las posibilidades de nuestra integridad física. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros ni seremos informantes de un grupo o de otro, y no vamos a poner en riesgo la integridad física de las personas que están trabajando con nosotros. Entonces, ¿cuál ha sido la estrategia? Bajo perfil, informar si lamentablemente hay un cierto poder en algunas localidades, bueno, informar a esas localidades de que nosotros estamos presentes en esa zona. En esa zona, desde el punto de vista que vamos a hacer nuestro trabajo principalmente en eso. Nosotros no nos queremos meter en problemas ni políticos, ni problemas económicos, ni en problemas de intereses de cualquier tipo. No, eso no es nuestro objetivo ni nuestra meta. Nuestra meta es seguir estudiando no nos dieron permiso.
no pasamos. Porque igual no nos tratamos de meter de ninguna forma desde el punto de vista, por decirlo, clandestino, claro, o meternos por otro lado, porque entonces, oye, ahí sí estamos realmente poniendo en riesgo nuestra integridad en términos generales. ¿Que existen los problemas? Sí, los existen. Pero bueno, hay que ser político desde el punto de vista de educación para poder tener efectividad en el trabajo que estás haciendo. Claro, bueno, ya sabes que estamos aquí en la Escuela de Comunicación Social de la Universidad Católica Andrés Bello, y algo que entendemos y estamos conscientes es que tenemos que mejorar todo lo que tiene que ver con cobertura en el sur de Venezuela, ¿no? Y hay una cobertura que es la que está directamente relacionada con estos temas, que es la que tiene que ver con ambiente, biodiversidad y conservación. Digamos, en los últimos años has podido leer seguramente muchos reportajes, muchas piezas vinculadas con estos temas. ¿Cuáles crees que son los principales errores que se cometen en estas coberturas de ambiente, biodiversidad? O si de repente no detectas fallos, digamos, muy evidentes, ¿qué podríamos hacer para mejorar la cobertura del sur de Venezuela en estos términos? Sí, una de las cosas, aunque ahorita la tecnología aún ha sido un elemento esencial y ha llegado a muchísimos rincones, pero siempre hay la limitante, sobre todo, mira, la integración de la información en las comunidades rurales es esencial. Okay. Sí, es importante que las comunidades de las zonas urbanas lo conozcan y que haya un elemento importante de difusión y conocimiento. Pero te lo digo por causa de nuestro propio trabajo, que nosotros al llegar a las comunidades directamente, y nosotros decimos que hacemos la comunicación Radio Bemba, okay, de tú a tú, y de dar la información lo más veraz posible, y la gente lo entiende, la gente lo comprende. La cuestión es cómo llegar allá. Bueno, hay que hacer un esfuerzo tremendo para que llegara a esas comunidades, porque lamentablemente las comunidades rurales remotas están desasistidas de todo punto de vista. No solamente desde el punto de vista puede ser educativo, con sus limitaciones, desde el punto de vista de salud con sus limitaciones, estamos claros, pero también desde el punto de vista de información están desinformadas. Entonces, que la logística, que la situación de información permanente es complicada, sí, pero yo creo que con la formación de personas o de líderes locales, de líderes, de personas estratégicas dentro de esas comunidades, la información puede llegar y la gente se va a educar mucho más. Claro, en términos generales. Exacto, estamos hablando entonces de estrategias para que estas piezas, todo lo que se investiga, llegue a estos contextos remotos, que bueno, que IPIS, que es el Instituto de Prensa y Sociedad, ha calificado como desiertos informativos, o sea, son zonas a las que no llega la información. ¿Y hay algún tema que tú consideres que ha estado silenciado, o un tema que dices, bueno, hay que prestarle más atención a esto? Sí, yo creo que un tema álgido que está diezmando a las poblaciones locales, diezmando, vamos a decirlo en un término exagerado, pero que está haciendo que deserte las personas dentro de lo que sería un trabajo normal, que te haga amigable con el ambiente, es que no hay fuentes de trabajo. Y las fuentes de trabajo que pudieran existir, la remuneración es muy poca. Lamentablemente, entonces, ahí venimos otra vez, la situación de educación, la situación de salud, de personas que tienen familias tienen 10, 15 muchachos, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa? Que si no hay una fuente de trabajo, lógicamente, ¿qué es lo más fácil? Irse para la mina, ¿verdad? O otro sistema, o inventar cualquier otra cosa que esté fuera del marco legal, de las cosas legales que se tienen que hacer. Entonces, explorar un poco ese tema de fuentes de trabajo. Fuentes de trabajo. Por ejemplo, el uso de los sistemas, por lo menos promover los sistemas agrosilvoforestales. ¿Cómo se come eso? Bueno, sí, sembrar, por ejemplo, crear sistemas de producción. Primero, que pueda fortalecer la recuperación de los bosques a través de especies forestales. La siembra
de elementos, de árboles frutales, por ejemplo, o de algún tipo de vegetales que las personas puedan consumir, pero que también sea amigable con el ambiente, pero que también garantice la seguridad alimentaria de las comunidades. Y por otro lado también está mejorando lo que son las condiciones económicas, porque de eso puede haber una remuneración. Claro. Promover también los centros de producción de animales silvestres, por ejemplo, vamos a suponer una fuente de proteína, que a lo mejor no todo el mundo puede tener una vaca, no puede tener un caballo, no puede tener un cerdo, porque también existe un componente de salud animal que puede introducir enfermedades zoonóticas o infectocontagiosas. Eso sería otro tema interesante después de hablarlo. Pero existe un recurso que si tú lo haces de verdaderamente tú puedes, por ejemplo, debes de criar cerdo, crías, por ejemplo, por decirlo algo, crías un váquiro, las personas de la comunidad indígena o local tiene a través de ese sistema de producción, está produciendo proteína y puede consumir proteína. No se puede quitar, porque lamentablemente hoy en día existen muchos movimientos de que si no se come carne, que si se come carne, que si no es. No, hay gente que las comunidades indígenas tienen más de 30 millones de años consumiendo ese tipo como... ¿cuál es el delito? Que tú mates un animal y no te lo comas, o que mates varios animales y comercialices con ese animal. Eso sí es un delito. Pero mientras que sea para el beneficio de las comunidades, todo está permitido. Ahorita existe un movimiento que hemos tratado también y nosotros incentivar, que se llama la ganadería climáticamente inteligente. Ese también sería otro tema que podríamos abordar. La ganadería climática, y como también está la agricultura climáticamente inteligente, que consiste en esto, en llevar todos esos sistemas de producción que sean amigables, hasta qué punto, desde el punto sustentable, pueden haber algunas especies que puedan, a través de un manejo idóneo desde el punto de vista zootécnico, lo puedas utilizar, y que pueda haber un beneficio para las comunidades desde el punto de vista alimenticio, desde el punto de vista de recuperación del ambiente y desde el punto de vista económico también, que para la misma comunidad. Estrategias integrales de alguna manera. Danos un consejo para un comunicador o un investigador que se está adentrando a todo lo que tiene que ver con indagaciones en esta área de ambiente, biodiversidad, etc. Un consejo que puedas darle a una persona que quiera entrar en esta área. Bueno, el mayor consejo es que en primer lugar, que los sueños se hacen realidad. Si tú de verdaderamente quieres hacer y promover la difusión, la investigación, la conservación, o trabajar por una especie, o desde el punto de vista de hacer, desde el punto de vista comunicacional, llevar una información veraz, la mejor es el contacto directo con las personas. Directo. Y el lenguaje sencillo, un lenguaje técnico, sí, pero un lenguaje técnico entendible para eso. Mira, muchas de las cosas a veces, María, eso que tú acabas de decir es bien interesante. A veces mucha gente, por ejemplo, critica, o no ha criticado, o me ha criticado, pues, no, que tú no haces en la mejor revista indexada de europea, o americana, o brasilera, o X, de donde sea. Yo digo, sí, yo puedo hacer una información científica, de repente, vamos a decirlo, comparable con Darwin, por decirlo algo, así, el descubridor X. Pero ¿qué hago yo con eso? Si yo esa información de repente la pueda manejar un científico que tenga acceso a esa información. Y la gente que verdaderamente se necesita, que es la que convive permanentemente con esa situación, ¿qué pasa? No tiene acceso a esa información. Entonces, ¿qué pasa? Mientras que tú haces una divulgación de información desde el punto de vista más divulgativo, más de conocer en ese contacto directo, ese es el aprendizaje que tú vas a llevar y que vas a promover, a que eso es lo que queda en las comunidades, principalmente. Un lenguaje sencillo, un lenguaje idóneo, que verdaderamente la gente lo entiende directamente. Bueno, Alexander, ya para terminar, cuéntanos, ¿qué haces cuando no estás en la copa de un árbol a 35 metros de altura investigando el águila arpía? ¿Qué haces? ¿Qué hago? No, bueno,
Algo mucho... No se te ocurre nada. No, bueno, no, yo cuando toda mi vida, de verdad que siempre he estado, disfruto mucho estar en el campo, estoy, por ejemplo, en mi casa siempre trabajando en la computadora. Yo fui, valga la redundancia, atleta de alta competencia cuando era chamo, pues, también tuve en la universidad, fui atleta primero de natación, fui selección nacional, récord nacional, en atletismo fui selección nacional, preseleccionado olímpico en pruebas de mí. Entonces, siempre trato de hacer ejercicios, pues. Okay. Ejercicio en el sentido, bueno, troto, eso, Claro. ya no con ámbitos de competencia como era hasta los 26 años, 25 años que tuve, pero siempre me mantengo activo. Claro. Y Bueno. compartir con la familia, aunque bueno, yo no tengo pareja, pero por ejemplo, trato siempre de compartir con mi señora madre, que todavía la tengo viva, con mis hermanos, Okay. con personas amigas, con algunas personas que uno pueda compartir en la vida, y bueno, y eso también te enriquece. Viajar también a veces. Okay. A veces yo soy muy mochilero. Okay. Agarro mi mochila, bueno, voy a tal sitio, ahí bueno, me arranco. Exacto, y, pero no andas subiendo árboles de 35 metros. No. Bueno, te agradecemos muchísimo por haber compartido con nosotros este tiempo, por dedicarnos parte de tu agenda, y bueno, espero que luego podamos programar otras conversaciones quizás para hablar de estos temas tan interesantes que tenemos que discutir seguramente en otros podcasts. Claro, María, Muchísimas estamos a la orden, y muchas gracias a ti y a todo tu equipo por la invitación para estos podcasts, y estamos a la orden completamente. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, y muchísimas gracias a todos por estar acá escuchándonos en El Plural, diálogos que inspiran, construyen y conectan sociedad. Muchísimas gracias. En Plural es un podcast de la Escuela de Comunicación Social de la Universidad Católica Andrés Bello, Extensión Guayana, dirigido y producido por Verónica Bastardo y Enner Agreda Fajardo. Andrés Camacaro se encarga de los controles, Jonás Moreno es el responsable del montaje, y María Ramírez Cabello, quien fue la moderadora de este episodio y corresponsable de la coordinación editorial. Este podcast es posible gracias al apoyo de la Red Periodistas de la Amazonía Venezolana. Gracias por escucharnos.